cosmopolita. Buenísimas tardes, cosmopolitanos. Antes de seguir avanzando con nuestro programa, me gustaría decir algo que creo que hace tiempo que no digo, y es que gracias a todos vosotros que estáis ahí siempre siguiéndonos, siempre pendientes de los capítulos nuevos de IG Cosmopolitan, a todos aquellos que nos muestran su apoyo, ya sea a través de comentarios, a través de críticas constructivas. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad y sobre todo por vuestra presencia. Todo este trabajo, todos los capítulos nuevos, todos los capítulos que ya han pasado son por y para vosotros. Y no sé, chicos, si os suele pasar lo mismo que a mí, que os pasáis toda la semana ansiosos porque llegue el viernes, que por fin ha llegado. Para los que son un poquito más dejados como yo, pues empezaremos a hacer planes después de IG Cosmopolitan, y para los un poquito más precavidos sabrán ya lo que van a hacer desde el viernes hasta el sábado. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es sentarse a disfrutar de un nuevo capítulo de IG Cosmopolitan, y por otra parte apuntar en el lugar donde podáis, ya sea en vuestro teléfono, en notas, ya sea en el cuaderno, ahí en una esquina del libro, lo que sea, nuestro nombre de usuario en las redes sociales, que es IG Cosmopolitan. En Instagram, en YouTube, en TikTok y también en Twitter. El nombre es siempre el mismo en todas las redes sociales. Solo tenéis que ponerlo en la barra de búsqueda y os aparecerá, como digo siempre, todo nuestro contenido. Tenemos cositas interesantes de las que hablar en el día de hoy en el Salón de la Fama, así que dentro del Salón de la Fama para que podamos comenzar con ello. Salón de la Fama. Muy bien, pues yo siempre en mi línea en lo que a saludar a Santi primero se refiere y después presentaros a nuestros queridos invitados del día de hoy. Así que Santi, buenas tardes de viernes. Hola Marilyn. ¿Cómo se presenta el día? Muy frío de ¿Verdad? momento. Sí, sí, Y un poquito pesado. Parece el lunes hoy, ¿eh? No, la verdad es que no. Al menos para mí, no, personalmente no. Vale, chicos, pues os comento. El 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y realmente es importante y muy necesario seguir conociendo un poquito más acerca de lo de que el medio ambiente se refiere. Por eso, Federico Nguema, director general de gestión de residuos urbanos, y Demetrio Bocumamuñe, gerente de proyectos medioambientales del PNUD, serán los encargados de arrojar un poquito de luz en cuanto a este tema se refiere en lo que dure el Salón de la Fama de hoy. Así que, señores, bienvenidos. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Estamos bien, buenas tardes. Gracias. ¿Bien? Tranquilo, estamos bien. Ok, bueno, pues como estaba diciendo, yo creo que hay gran parte de personas en la sociedad que tiene ciertas dudas todavía acerca de del medio ambiente se refiere. Y para empezar me gustaría que, bajo su percepción, me contasen cuánto creen ustedes que sabe la población de Guinea Ecuatorial acerca del medio ambiente. En porcentajes. Pues en porcentajes yo le daría un 30%. Wow. No. Eso se debe a que recientemente a nivel educativo estamos viendo los esfuerzos de gobierno tras la creación de la Facultad de Medio Ambiente Correcto. en el seno de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Entonces se está formando elementos locales, es decir, a la población nacional en temas de medio ambiente. Entonces eso ha ayudado bastante. Okay. Y también, para no alargar bastante, estamos viendo que también hay muchas ONGs últimamente a nivel nacional, están concientizando a la población, ¿no?, sobre el medio ambiente. Bueno, yo creo que a nivel de estadísticas subiría un poco, de verdad. Subiría un poco no solamente lo que ha dicho Bakuma, el tema de la creación de la Facultad de Medio Ambiente a nivel de la UNGE, pero también hay que resaltar que efectivamente a nivel de las comunidades locales, a nivel del Ministerio del Interior, de los ayuntamientos del país, entonces el gobierno está trabajando también lo que es la sensibilización social. Entonces también existe a nivel nacional un sistema de recogida de basura, como se dice aquí, yo diría recogida de residuos en todo el país, y yo creo que hay un aumento a nivel de interés porque la gente se preocupa, bueno, que se recoja, que se limpie. Creo que daría un 40%. Wow. Está
muy bien. Pues es bastante. Pero yo creo que haría falta que estos porcentajes fuesen subiendo ya. Sí. Yo creo. Teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo y el hecho de que el mundo está en constante cambio y este es un aspecto fundamental para la vida de las personas. Sí, Pero vamos bien. Si me hubieran preguntado yo habría puesto un porcentaje más elevado, la ¿Ah, verdad. sí? Sí, porque conozco a gente cercana que buah, tiene mucho la costumbre de ir poniendo los plásticos y tal en la mochila y luego están ahí como que, wow, qué curioso que tengas la mochila llena de plásticos y yo que no, es que no me gusta echar basura, solo me da vergüenza y eso de verdad se aplaude mucho. Eso muestra que todos esos proyectos que se están haciendo como que impactan de alguna forma en las personas o están impactando. Hombre, eso es bueno. Bueno, si me permiten, puedo un poco, ya que estoy, como se dice, al frente de los servicios sobre el tema de la recogida de residuos a nivel nacional. La verdad es que aun cuando nosotros, parece que el listón está bastante alto, ¿no? Porque en los últimos años nuestro país, sobre todo Malabo, tuvo el privilegio de tomar, creo que en 2015 y 2018, como la ciudad más limpia de África subsahariana. Sí. Evidentemente son números son calificativos muy positivos. Y luego también, si miramos un poco el pasado reciente, ¿no? Entonces hablo, por ejemplo, en el año 2000. Entonces, hasta incluso no había un interés social, ¿no? Como que la sensación es que la gente puede echar la basura y como que a nadie le interesa, ¿no? Ya no digo echar el plástico, la lata en la ventana del vehículo, pero creo que hoy, últimamente, aun cuando no estamos en condiciones de decir que somos los mejores, pero creo que hay una preocupación social y esto es interesante, como decía el compañero, porque cuando una persona dice es que yo no puedo echar aquí la basura, es que sinceramente es un paso más. Y a veces hay acciones que la gente ejecutan y no estamos ahí, pero están encaminadas a acompañar esa conciencia, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Tal como está resaltando mi colega, el señor Ngui, entonces estamos viendo que a nivel del gobierno acabamos de citar la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, también tenemos al Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, que está concientizando bastante a la población sobre cuestiones ambientales. También no hay que olvidar el papel que están jugando hoy en día las organizaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que nos está trayendo aquí esa tarde para poder mantener esa entrevista? Significa que desde 1972 se celebra el Día de Medio Ambiente, ¿no? Se celebró una conferencia en Estocolmo que trataba sobre temas ambientales. Sin embargo, desde 73, mejor dicho, fue cuando se empezó a celebrar, a conmemorar el Día Mundial de Medio Ambiente. Y este año es el 50 aniversario de dicho día. Entonces, las Naciones Unidas en todo el mundo celebran ciertas actividades, llevan a cabo ciertas actividades para concienciar a la población sobre la importancia del medio ambiente. Porque, ¿qué es el medio ambiente? Uno se preguntará, ¿no? Son elementos bióticos y abióticos, ¿no? Que se encuentran en un hábitat o en un ecosistema dado. Es decir, ahora mismo si estamos respirando, estamos utilizando un elemento abiótico, pero que nos está dando vida, ¿ok? El aire. Entonces, este año el PNUD ha intentado salir con la delantera para poder organizar ciertas actividades. El PNUD es el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo aquí en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, no puede actuar de una manera, diríamos, unilateral. Claro. Está implicando a varias entidades, empezando desde a nivel del gobierno. Tenemos al Ministerio de Asuntos Exteriores, también tenemos al Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, Ministerio del Interior y corporaciones locales, también un gran apoyo de parte del Ministerio de Comunicaciones, Prensa y Radio, también la Alcaldía de Malabo, otras empresas privadas, podemos citar Total, Golden Swan, también Martínez Hermanos se han unido a la iniciativa. Entonces eso te hace ver que cuestiones ambientales requieren un enfoque multisectorial.
De ahí estamos intentando implementar las acciones en base a dicho enfoque. Entonces, las actividades que queremos implementar a lo largo de este mes dieron inicio el mismo 5 de junio con primero el discurso del ministro de Bosques y Medio Ambiente. También la representante residente del PNUD pudo dar un discurso. Ahora, mañana tenemos una actividad muy importante, que mañana será día 10 de junio, y dicha actividad va a tener lugar en el mercado de Semu, donde vamos a intentar recoger todos los residuos de naturaleza plástica que se encuentran en el mercado. Y uno se preguntará el por qué. Porque el lema de este año gira en torno a la contaminación de plástico. Y si damos algunos datos importantes, en 1950 la producción de plástico estaba en torno a unos 2 toneladas de plástico. Entonces, hoy en día estamos produciendo a nivel 2 millones de toneladas, perdón, hoy en día se está produciendo en torno a 400 millones de toneladas de plástico. Entonces, parece que la producción es creciente con la población a nivel mundial, porque también en 1950 la población a nivel mundial estaba en torno a 2.500 millones de habitantes, pero hoy en día se trata de 8.000 billones de personas en el planeta Tierra. Entonces, con tanta producción de plástico, que estamos en torno a 400 toneladas, entonces hay que hacer algo. ¿Y qué ocurre? 8 millones de esos 400 terminan en el mar. Es decir, están desembocando en el mar, afectando el hábitat, ¿ok?, de las especies que habitan en el mar. Marino. Entonces, eso significa que los países que forman parte de las Naciones Unidas, que son todos los países del mundo, deben tomar carta en el asunto. De ahí hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 13, que trata sobre acción para el clima, y después el 14, que trata sobre la vida submarina, y el 15 trata sobre los ecosistemas terrestres. Entonces, eso significa que se debe tomar medidas para poder regular el impacto que está teniendo la población en el medio ambiente, porque la problemática de plástico es una problemática que está generando ¿quién? El propio Nosotros ser mismos, humano. claro. Entonces, en cuanto a las actividades, el 10 recogemos residuos en el mercado de Semu. Vamos a estar ahí con todas las autoridades y también implicando a la misma sociedad civil. Y la misma actividad se va a replicar el 17 en la ciudad de Bata, eso en el mercado de Mondoasí, con una acción similar. Y del 18 al 29 vamos a llevar a cabo lo que es un concurso a nivel de la juventud en los barrios de Malabo, donde ellos van a ir recogiendo los residuos sólidos de plástico en sus barrios y después documentando todo el proceso. Entonces, el 30, en la oficina de las Naciones Unidas, van a presentar los trabajos que han llevado a cabo y después se premiará a los 3 mejores barrios. Un total de 500,000, primer puesto, segundo puesto 300,000 y tercer puesto 100,000. Entonces, ese es en resumen las actividades que vamos a implementar. Okay. Si mi colega tiene otra cosa que añadir, adelante. Sí, la verdad es que, bueno, tengo varias preguntas en torno a algunas cosas que usted ha remarcado ahí, pero también me gustaría escuchar al señor Guy que nos comentase, ¿no? ¿Qué medidas o qué alternativas, ¿no?, están a nuestro alcance a poder realizar para poder evitar el deterioro en cadena que estamos provocando nosotros mismos con ciertas acciones, ¿no?, como estaba señalando don Demetrio? Bueno, yo creo que de verdad lo que ha dicho el compañero, hay que tomar acción, es decir, hay que empezar a actuar. Precisamente el acompañamiento que hace PNUD a nuestro gobierno es importante, y luego también importante que, gracias a Dios, sabemos que también nuestro gobierno tiene una política centrada en lo que es el tema de la conservación del medio ambiente en su totalidad, y luego específicamente lo que es la cuestión de manejo de residuos, en ese caso específicamente el tema de los plásticos. Yo pienso que tenemos que educar a la sociedad, tenemos que sensibilizar a la población, tenemos que invertir en la educación socioambiental, porque muchas veces cuando hablamos de educar y sensibilizar pensamos que esto termina en las palabras,
Yo creo que hay que educar hay que invertir en la educación social. Entonces, antes de aterrizar, también quería señalar lo que ha dicho el compañero sobre el tema de lo que es el medio ambiente en su visión global. Porque muchas veces, lo digo porque yo trabajo en esto, y cuando hablamos de medio ambiente, a veces muchos compañeros nos hacen broma, oye, como es una cuestión de diversión, ¿no? Entonces a veces no sabemos ni dónde está el medio ambiente. Como es una cuestión que está ahí, pero yo creo que el medio ambiente está aquí. Entonces el tema que hablamos es la conservación de los ecosistemas, y aún cuando hablamos las cifras de producción de residuos de plástico, que es el objeto de nuestra intervención aquí hoy, y siempre pensamos que bueno, los plásticos van a afectar al ecosistema marino, a los humedales, pero yo creo que también cuando tenemos una visión de desarrollo sostenible, también hablamos de lo que es el uso ecosistémico de los medios, porque nosotros los humanos intervenimos para usar las playas, para bañar en las playas, para ir a los lagos, a los ríos. También nos afecta el mal uso de los plásticos. Igualmente, hasta incluso a nivel de uso de suelos, sabemos que nuestro gobierno está tratando de diversificar la economía. También es importante cuidar los suelos, porque esos suelos serán útiles para desarrollar la agricultura ecológica, claro. Y luego también quiero decir que a veces cuando hablamos de plásticos, muchas veces tenemos la sensación que los plásticos cuando vamos a comprar algo, de esos plásticos nos limitamos. Habremos que ampliar la visión de los plásticos, ¿vale? En los últimos años, también en nuestra sociedad hoy en día, vemos que hay mucha industria digamos, que embotellan agua de uso y consumo humano. Exacto. Y este sistema de venta de agua tiene un impacto de producción de plásticos. Y sabemos que esta manera de utilizar recursos que vienen de uso y de tirar, entonces nos damos cuenta que estamos generando una cantidad de residuos de plástico tremendamente difícil de manejar, y sin tener las herramientas apropiadas como para hacer la gestión integral. Yo creo que primero hay que disponer de los medios, hay que educar a la población, hay que invertir en lo que es las herramientas de reciclaje, es decir, porque claro, hay que separar plásticos, tal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde llevamos los plásticos? Entonces, creo que es importante, gracias a Dios, yo creo que el Ministerio del Interior está tomando, que es el Ministerio Estatal de Gestión de Residuos, está tomando un liderazgo como para presentar propuestas, proyectos que vayan encaminadas a la gestión integral, lo que es el tratamiento de los plásticos, ¿no? Si bien no faltaría que, algún inversor, una empresa privada también podría interesarse, pero creo que tenemos que educar, para resumir, tenemos que no solamente lo que son los conocimientos básicos a nivel técnico, también en valores a la población, para que sepamos valorar la importancia de la conservación del medio, para que los plásticos no sean una cuestión de demostrar que, ir a comprar y tengo 20 plásticos, porque al final la responsabilidad de producir va a afectar al medio. Y luego, pues, perjudicial que otra cosa. Efectivamente, entonces yo creo que hay que educar, ahí hay que invertir. Tal y como lo está señalando el colega, ¿no? Es decir, la problemática de plástico hoy en día está siendo muy agudizada, ¿no? Es decir, está afectando bastante no solo al ecosistema marino, también al terrestre, ¿no? Si nos hacemos la idea, cada minuto hoy en día en el mundo se está arrojando en los mares lo equivalente a un camión de plástico. Entonces eso está dañando bastante a los ecosistemas. Y hay zonas como en el Océano Pacífico hacia el norte, donde ya hay una isla de plásticos que se llama una isla tóxica. Y esa isla mide en torno a 17 millones de kilómetros cuadrados. Imagínate, esa isla es miles de veces más grande que nuestro territorio a nivel nacional. Entonces, ese es un daño grandísimo. Y se está estimando que de aquí a 2050, el número de peces en el océano puede ser inferior al número de plástico que estamos arrojando en el océano. Esto va a poner en peligro el sustento del mismo ser humano. Es alarmante. ¿Okay? Muy alarmante. Efectivamente. Entonces hay que tomar medidas.
Entonces, entre las medidas que se puede tomar, ¿no?, pueden ser de una manera tridimensional. Primero, vamos a acentuar el tema de las 3 Rs, que consisten en reducir, reciclar y reutilizar. ¿Okay? Entonces, reciclar, necesitamos a veces ciertas tecnologías para reciclar. Tal vez no podamos hacerlo 100%, aunque ya se está haciendo aquí. Hay ciertas compañías como Golden Swan que ya están reciclando. Entonces, también en cuanto a la reutilización, es una práctica que podemos implementar a nivel personal. Es decir, si me voy al supermercado, lo mismo que hace mi abuelo o nuestros abuelos en el poblado, que cuando van a las fincas utilizan el mismo bolso de enero a diciembre. ¿Okay? Lo mismo puedo hacer aquí en la ciudad, ¿okay?, reutilizando un bolso de esos. Lo mismo que hace tu abuela con su uncue, que lleva a la finca de enero a diciembre, lo podemos implementar aquí. Eso significa que nuestros padres que viven en zonas rurales ya están implementando prácticas ambientalmente aceptables que nosotros en las ciudades, que siempre que vamos a los supermercados vamos y nos dan plásticos y plásticos que vamos arrojando en el medio ambiente. Ahora, la reducción es muy importante, porque si implementamos la reducción, ¿qué puede ocurrir? Lo voy a decir en un contexto económico. En el año 2021, en Glasgow, se llevó a cabo lo que es la COP26. ¿Okay? Y en la COP26 se promulgó un artículo muy importante relacionado al Acuerdo de París. Y ese artículo 6, permite a los países poder comprar créditos de carbono entre los mismos países. ¿Okay? Entonces, es comercializar los créditos de carbono. Entonces, ¿qué pasa con los residuos? Los residuos emiten, ¿okay?, gases de efecto invernadero. ¿Y qué pasa? Un país que gestiona bien sus residuos puede meterse en el mercado de carbono, es decir, reduciendo las emisiones que emiten los residuos, que ahora mismo en el caso de Guinea Ecuatorial, en cuanto a los sectores que emiten, se encuentra en el 4º puesto, 0,2%. El año pasado hicimos el documento de las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, si podemos implementar medidas para reducir ese 0,2%, podemos meternos en el mercado para comercializarlo. ¿Cómo? Si ahora mismo implementamos unas 10 plantas como la que tiene Golden Swan aquí en la zona del aeropuerto, donde se está reciclando los residuos, y también tienen incineradores, y los residuos que están quemando en los incineradores se aseguran de que las emisiones que generan estén bien reguladas, es decir, que no pasen los estándares internacionales. ¿Okay? ¿Qué va a ocurrir? Nosotros necesitaríamos un sistema estadístico digital que pueda garantizar que las emisiones normalmente que ha estado emitiendo Guinea Ecuatorial ahora están siendo reducidas. Ahora, este número que estamos reduciendo, sí llevaríamos en el mercado de carbono a comercializar. Hay ciertos países como Arabia Saudita que ya tienen un fondo que compra ese tipo de créditos, pero deben ser créditos verificables. De ahí, cuando se trata de temas de contribuciones nacionales determinadas, siempre se habla de los mecanismos MRV, que significa los mecanismos de monitoreo, revisión y verificación de todo el proceso. Un país que los puede garantizar se mete en el mercado de carbono y empieza a comercializar. Entonces, otros países empiezan a pagarte por las emisiones que estás capturando. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros podríamos hacer muchísimo dinero con lo que llamamos basura hoy en la calle. ¿Okay? Entonces, estas son algunas de las medidas que podemos implementar, pero las otras se basan en los esfuerzos que podemos hacer a nivel personal, como ya puntualizó mi colega Federico. Pero aquí en Guinea Ecuatorial, realmente, ¿quiénes son o quién es el encargado de monitorear todos esos datos? Muy buena cuestión.
a nivel de nuestro país todavía no disponemos de las tecnologías adecuadas o necesarias para poder, es decir, contabilizar las emisiones de una manera digital. Entonces, se debe invertir en esas tecnologías, también en las infraestructuras y en las capacidades, ¿ok? Porque muchos de los países que ya lo han hecho, ya han llevado a cabo esas inversiones, ya disponen de los satélites que llevan a cabo los monitoreos. Entonces, porque si tú no tienes esos datos, no puedes meterse en el mercado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estamos hablando hoy de residuos, de emisiones del sector de residuos. Pero ahora, si nos metemos en las emisiones del sector bosque, un país como Gabón hoy en día se está beneficiando de los créditos de carbono de las emisiones del sector bosque, porque cuando ellos hicieron la evaluación de las reducciones de las emisiones del sector bosque, se dieron cuenta que lo que ellos emitían era menos que lo que capturaban. ¿Eso qué significa? Sus bosques capturan más carbono que lo que ellos emiten con sus acciones industriales y demás. Entonces eso significa que este plus lo pueden comercializar. Entonces hay países como Noruega que está comprando los créditos de carbono de Gabón, una tonelada a $5. Sí. Oh, es impresionante. Yo personalmente he tenido la oportunidad de poder leer bastante respecto a reciclaje y temas relacionados, ¿no? Y hay una cuestión que siempre se me viene, y es, por ejemplo, el plástico. Sabemos que hay variedad de plásticos y hay muchos tipos, y de hecho he leído que a veces es difícil reciclar un tipo de plástico que necesita quizás otro tipo de, por decirlo de una forma, maquinaria para reciclar este tipo de plástico. Y luego nos encontramos con un problema en nuestra sociedad. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Estados Unidos, si ellos quieren reducir el plástico, tiene una alternativa de que tengan ahí algún tipo de planta o industria que les genere, por un ejemplo, bolsas de papel. De papel. Exacto. Y aquí en Guinea nos encontramos con otro problema que, por ejemplo, si queremos reducir el plástico, yo creo que en este caso lo único que nos quedaría nada más es educar a las personas, porque si queremos hacerlo de forma, ¿cómo decirlo?, un poquito más bruta, voy a usar esta palabra, sería directamente cortar a los, ¿cómo decir?, a los fabricantes. Porque yo estoy muy seguro que aquí en Guinea no fabricamos plástico, ¿no? Fabricamos, no creo. Entonces, fabricamos pero plástico. a nivel industrial. No a nivel industrial, pero se fabrica. Has mencionado algunos aspectos muy importantes en tu intervención que me han gustado bastante. Parece que te estás preguntando cómo podemos darle solución a la problemática, ¿no? Entonces, daríamos algunos ejemplos, como Costa de Marfil. En 2014 tomaron una medida muy importante relativo a la contaminación de plástico. ¿Cuál fue? Era prohibir, ¿ok?, el uso del plástico en el país. Eso significa que los que lo traían de fuera ya no lo podían traer dentro del país. Entonces ahí, hasta hoy en día, se encuentran en una fase de transición, utilizando bolsos biodegradables. Y ejemplos iguales ya se están implementando aquí en Guinea Ecuatorial, solo que a veces nosotros tal vez no somos tan curiosos. Pero si tú te vas a los sucursales de Total, donde en sus gasolineras tienen pequeños supermercados, y quieres comprar, aunque agua o cualquier cosa, ya no te dan bolso de plástico, te dan un bolso biodegradable. Entonces esta es una medida positiva que Total está tomando para reducir su impacto en el medio ambiente. ¿Eso qué significa? Primero, el ejemplo de Costa de Marfil era una medida que había tomado el gobierno. Es decir, a nivel de las políticas se puede intentar zanjar la problemática. También a nivel de las empresas, la gestión ambiental empresarial. Es decir, con las leyes, a nivel de las políticas, podemos hacer que las empresas, ya sea a nivel obligatorio o voluntario, implementen medidas que vayan en beneficio del medio ambiente. Por ejemplo, tal vez reducción del plástico, como el ejemplo de Total. Y tercero, a nivel de la población, la gestión ambiental ciudadana, como ha reiterado mi colega,
se debe concientizar a la población, porque una población concientizada sí también puede exigir que en sus comunidades se tomen ciertas medidas para la reducción de ciertas problemáticas que les afectan. Y también ellos mismos pueden unir esfuerzos para dar solución a esas mismas problemáticas. Pero hay una cosa, ¿realmente de qué serviría, por ejemplo, una ley o alguna medida reguladora si no hay una alternativa? Hombre, a ver si... ¿Por decir algo rapidito? Sí. Entonces, esa es una cuestión excelente. Entonces, en ocasiones, cuando se promulga una ley igual, siempre hay que tener en cuenta la alternativa. Entonces, la alternativa sería, crearíamos empleos verdes. Entonces, las instalaciones que podrían producir esos bolsos biodegradables, ¿ok? Sería muy importante. Ya. Y tenemos aquí especies que podemos utilizar para la fabricación de esos bolsos. Si te vas en zonas de Eureka, en zona de Riaba, hay una especie de plátano que se llama abacá, cortito. Entonces se puede utilizar ese tipo de planta para la producción de bolsos. También las bananas crecen por todas partes, por doquier. Se puede utilizar para la fabricación de bolsos. O sea, pero adelante, ilustre. Bueno, yo quería construir un poco lo que dice el compañero sobre lo que es las alternativas. ¿No? Por eso un problema no es el tema de los residuos en general. Precisamente cuando decía antes el tema de la inversión, nosotros tenemos que buscar una solución global. Bueno, aunque también primero las soluciones, digamos, Claro, locales, sí. pero a nivel nacional tenemos un problema. Tenemos un problema porque hay que saber qué hacemos con los residuos de plásticos y en su divergencia. Lo ha dicho el compañero, no solamente tenemos plástico de bolsa de mercado, que tenemos plásticos de diferentes características. Son plásticos hasta muchas veces reciclables. Pero en un contexto, si no tenemos que inventar las cosas, la cuestión es tener una infraestructura apropiada. El problema que yo tengo aquí, mi concepción, técnicamente hablando, es que el sector de residuos, que es un sector que genera impactos en lo que es la contaminación ambiental en general, es decir, la atmósfera, emisión de gases, contaminación de suelos, ¿no?, de ríos, degradación de ecosistemas. Entonces, estamos recogiendo residuos en todo el país. Pero es que, ¿dónde llevamos los residuos? Es que ahí está la gran pregunta, porque Esa es la claro, pregunta. una Entonces, semana de actividades de recogida de residuos, Por eso, pero después ¿qué se hace con puntualmente hablamos de una empresa que va a colaborar con PNUR, con nosotros, pero creo que tenemos que dar un mensaje de preocupación, porque sabemos que el gobierno es el que tiene fuerza para resolver el problema. Y luego la población tiene que secundar, y luego las partes interesadas tienen que actuar, tienen que participar en esos procesos de desarrollo. Es decir, tenemos un problema, es que ¿dónde llevamos los residuos? Y tenemos emplazamientos a cielo abierto, y estamos diciendo que tenemos el sector de residuos es el cuarto sector en emisión de gases de efecto invernadero a nivel del país. Y cuando hacemos un diagnóstico y vemos que no tenemos infraestructuras que pueden acompañar para la reducción de esa situación. Yo, como dije antes, estaba diciendo que el Ministerio del Interior tiene que tomar el liderazgo, tiene que presentar propuestas al gobierno sobre esa temática. Para reciclar hay que invertir. No solamente lo que es el sistema de recolección, porque si vamos a hablar de reciclar, no lo haremos solamente en el mercado de Semu. Lo tenemos que hacer a nivel nacional, porque tenemos mercados en Anobón, en Luba, en Uncué, en Añizoc, y la visión tiene que ser que los residuos reciclables tengan una puerta de entrada. Si estamos en Malabo, la propuesta es construir
vertederos sanitarios técnicamente apropiados. Porque esto no es una prueba, esto hay que hacerlo. Porque si no se hace, no se resuelve el problema de fondo. Es que recogemos residuos, recogemos plásticos, ¿dónde llevamos los plásticos y los residuos para que de manera sostenible se puedan tratar? Hasta incluso crear empleo verde, porque es un proyecto sostenible. Es un proyecto sostenible. Por lo tanto, creo que las alternativas también hablaremos a la gente, bueno, cambiar de actitud. Es verdad, es que aun cuando no tenemos infraestructura de alto nivel, La actitud también podemos cambiar de actitud. Es que estamos hablando de algo que además somos los primeros que quejamos. Que hay basura, hay tal. Pero ¿qué hacemos para evitar, para reducir? También importante, como decía, no solamente el tema de la tecnología, aun cuando hablemos de recogida selectiva, para reutilizar, lo que ha dicho el compañero, bueno, reducir, reutilizar y reciclar. Es una cadena de procesos. Y esa cadena de procesos requiere una inversión de procesos, porque vas a tener que costear los costos de recolección de residuos en diferentes tipos de características que se presenten en las vías públicas. Los orgánicos tienen que ir a un saco y un vehículo especial tendrá que venir a buscarlos. Los vidrios igualmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el tema, gracias a Dios, que ese espacio nos permite no solamente hablar del tema del plástico puntualmente, pero también dar una visión de preocupación global. Porque ese sector, sinceramente, en mi opinión, hablo aquí como técnico, como experto en la materia, porque estamos al frente de los servicios, conocemos las dificultades y sabemos lo que se puede hacer, pero si no hay herramientas apropiadas, es difícil poder dar a la población una alternativa. Claro. La alternativa, me acuerdo hace poco, la misma, la excelentísima primera ministra del gobierno, nos hizo una pregunta igual en una reunión a puerta cerrada. Señor director, el tema de residuos es que, ¿qué pasa? Es decir, ya no hay cómo, ni siquiera cómo, ya no sabemos cómo se puede plantear la pregunta, ¿por qué no se puede resolver? ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan complejo que no encontramos mecanismos de que es que hay basura por ahí, que si cuánto? Efectivamente, excelencia, los medios. Sí, y luego, claro. la cultura. Sí, porque claro, estábamos comentando antes lo de, por ejemplo, lo de las playas. Es que está muy mal que nosotros mismos seamos los que provoquemos el problema, pero si tú quieres que la gente no tire basura en la playa, oye, pon los medios para que la gente no tire basura en la playa o tenga un lugar donde depositar esos desechos en la playa. Pero también está la cuestión, antes de que nos vayamos, que ya se nos está cayendo el tiempo encima, de que yo estaba pensando, está muy bien llevar actividades, por ejemplo, por el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero el resto del año, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, desde el PNUD o ustedes desde su ámbito? Desde su sector. ¿Qué otras cosas suelen hacer para que esto sea algo constante y no solamente algo de una semana al año o de un día al año? Bueno, si me permite, compañero, por alusión, ¿no? Es decir, nosotros, es verdad, lo que pasa es que también tenemos ahí una debilidad de comunicación social, hay que reconocerlo, porque no siempre acudimos a esos medios para divulgar nuestras acciones. Sinceramente, estamos trabajando permanentemente. Lo que pasa es que quizás nuestro mecanismo de divulgación de información, de comunicación social, no es el adecuado. Es decir, nosotros, por ejemplo, a nivel del Ministerio del Interior, el proyecto de recogida de basura, ¿cómo se llama? Bueno, estamos operando permanentemente. Es decir, Malabo no puede pasar en un día sin recoger la basura. Es decir, nosotros estamos recogiendo la basura en todas las ciudades del ámbito nacional. Hasta incluso hoy en día el servicio de limpieza está llegando a los nuevos distritos urbanos que el gobierno está inaugurando, con los medios disponibles, como siempre digo. Es decir, no vamos a decir que tenemos la mejor tecnología, porque vamos no la tenemos. Vamos a inventar nada. Claro, pero sinceramente la preocupación no solamente del ministerio, también del mismo gobierno. Incluso hace poco habéis visto que el gobierno ha tomado acción, la primera ministra con su equipo ha dinamizado lo que ha sido una campaña en casi 3 semanas. Y esto no se hace solamente en esas 2 semanas. Muchas veces se hace. Hacemos los mismos ayuntamientos, los de los gobiernos, en sus jurisdicciones, los gobernadores en todo el país. Es decir, el gobierno se preocupa. Lo que pasa es que quizás de manera concreta tenemos que publicar las acciones, tenemos que crear espacios en la televisión, la radio, para hablar con la gente, concienciar permanentemente. Y de hecho, tengo que decirlo aquí, porque gracias a Dios la primera ministra nos ha apoyado con
con un proyecto de formación a los líderes comunitarios para darles herramientas de conocimiento básico para que poder manejan, actuar, sí. hablar con la población, sensibilizar a la población y luego también lo que es un programa de televisión, radio, para hacer lo que estamos haciendo aquí, de educar a la población y, cómo no, decir a la gente qué estamos haciendo. Entonces nosotros, sinceramente, no es solamente por el 5 de junio, al menos en nuestro contexto como servicio público, como ministerio, como gobierno, el trabajo de limpieza es permanente. Si pasa un día, no sé si ustedes... Yo creo que se Hombre, notaría. les invitaría un día sí, hubo a una pasear. temporada que tal, pero la cosa está mejorando, hay que decirlo, está mejorando. Mi intervención se va a enfocar en un punto solo para reducir las inquietudes que tienen los países en cuanto a las cuestiones ambientales. Quiero puntualizar algo. Y segundo, voy a concluir con las acciones que está implementando el PNUD en pro del medio ambiente, ¿no? O sea, voy a intentar hacer un poco escueto. Entonces, si te hablan ahora mismo que se está conmemorando el 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, muy poca gente les sale en la mente pensar de que se esté tratando del 50 aniversario. ¿No ves que eso es poco? Estamos en el año 2023. Hace 2023 años que estamos aquí en ese planeta Tierra, el ser humano, y más, Sí, y solo digamos, ¿eh? Y ahora que solo sea 50 años que nos preocupa el medio ambiente, entonces hay que hacer esa reflexión. Eso te debe llamar la atención y decirte qué es lo que pasa, hacerte cuestiones. Eso significa que en un principio las cuestiones ambientales no tenían relevancia en ningún país del mundo. ¿Ok? Los movimientos ambientales dieron inicio en los Estados Unidos en los años 1960, 70 también. De ahí este día empieza en los principios de los años 70. Entonces, ahora en Guinea Ecuatorial es un país reciente. ¿Okay? Un país nuevo, casi diríamos. En 1968 recibimos la independencia y te hablan que movimientos ambientales dan lugar en 1960. ¿Te das cuenta? Entonces, para empalmarnos nos va a tomar tiempo, porque también les está tomando tiempo a esos países para alcanzar los estándares requeridos. ¿Okay? De ahí que las frustraciones vamos a intentar gestionarlas en base a la realidad. ¿Ok? Niño de hoy no le pidas empezar a correr y caminar y cargar agua. Aún es un niñito, debe crecer. Muy bien, eso primero. En segundo lugar, desde el PNUD siempre implementamos varias medidas en pro del medio ambiente y siempre vamos mano a mano con el gobierno. Por ejemplo, os he hablado del documento de las contribuciones nacionales determinadas. Es un documento que fue elaborado por primera vez en 2015. Y su actualización tuvo lugar 2021-2022 con el apoyo del PNUD. Sí. También recientemente hemos apoyado el proyecto llamado Apoyo a la Economía Azul, Economía Verde, donde habíamos financiado a unas 10 microempresas. El 80% estaba bajo economía verde y 20% economía azul. Y algunas de esas cuestiones trataban sobre residuos, reducción de emisiones y tal. ¿Okay? Y ahora mismo, en la actualidad, estamos implementando un proyecto en la ciudad de Bata que trata sobre la gestión de residuos. Entonces, el gobierno ha hecho mucho en Guinea Ecuatorial para controlar la cuestión de residuos. No vamos a ser ciegos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Malabo, si vas hacia Luba, en la zona de Alegre, hay una planta de tratamiento de residuos que va a costar al gobierno más de 1.000 millones de francos cefas. ¿Ok? Esta es una muy buena inversión. Eso significa que tiene en cuenta la problemática y poco a poco está dando la solución. Sí. Entonces se debe rentabilizar esta inversión. ¿Ok? También en Bata hay otra planta que se ha construido, que fue afectada por las explosiones. Entonces el PNUD ha podido movilizar financiación para que podamos rehabilitarlo. Y este proceso está en vigor. ¿Okay? Entonces, eso para concluir y ser escuetos, estamos implementando muchísimas actividades a nivel de la unidad medioambiental que estoy gestionando, pero siempre mano a mano con el gobierno.
Ok, pues bueno, yo creo que podríamos tirarnos todo el día. Yo igual, Hablando de las posibles soluciones, de las cosas que se necesitan, ¿no? Para darle una pequeña Es un tema solución o amplio. sustentar, Es ¿no? un Lo tema que es amplio. el medio ambiente y lo que estamos haciendo para oye, intentar evitar que el problema vaya a más. Pero por desgracia se nos ha caído el tiempo encima. Así que queremos agradecerles el que hayan tenido la amabilidad, ¿no? De venir a hablarnos acerca de este tema, de venir a arrojar, como decía antes, un poco poquito de luz. de luz y de más información Exacto. acerca de lo que se necesita, las medidas que se deben de llevar a cabo, porque las soluciones están ahí. Solo hace falta, pues eso, las medidas, ¿cómo lo puedo decir? Ponerle un poco más de... Eso, las herramientas Exacto. para poder llegar a la solución. Así que, señor Bokuma, señor Ngui, Ngui, ha sido un placer, ha sido un placer conocerles tenerles y que aquí. hayan venido a conversar un poquito con nosotros. Igualmente, muchas gracias por habernos recibido y por apoyar al país en la concientización de la población sobre temas ambientales. Sin vosotros no podremos alcanzar nada. Muchas gracias por el buen A trabajo. A ustedes. Bueno, igualmente, gracias. Sí. Aprovecho también, si me permiten, Claro. de verdad, aprovechar este espacio. Sí. Pues saben que el tema no solamente de plástico, sino más bien de recogida de residuos. Como que la televisión Asonga tiene una fuerza, un poder y quisiera aprovechar esa oportunidad como para llamar la atención a la población y más que atención, sensibilizarles porque estamos muy preocupados a nivel del Ministerio, del Gobierno, porque muchas veces el Gobierno acaba de adquirir nuevos cubos de basura, se están colocando en todo el país, sobre todo aquí en Malawi y Bata, y infelizmente, como lo digo, porque lo hablo con mucho sentimiento, vemos que los niños, lamentablemente, son los que llevan la basura en los puntos de recolección y las niñas, y eso preocupa porque a veces, al final se deja la basura en el suelo, pues eso crea un desorden visual y luego el servicio está buscando, no sé, complicado poder organizar esa manera de trabajar. Precisamente quiero llamar y invitar a la población que de verdad que colaboren, que la gente coloque los cubos, sea la basura en los puntos habilitados a nivel de cada comunidad y que los padres, los hermanos mayores, nosotros, seamos responsables para que no mandemos a los niños a echar la basura. Muchas gracias. Pues a ustedes una vez más ha sido un placer, esperamos volver a saber de ustedes y que ojalá con todo el trabajo que llevan realizado y con el que van a seguir realizando, ya sea juntos o individuales, operando en sus diferentes ámbitos, puedan alcanzar el 50% de los objetivos que se han marcado al menos. Así que nada, chicos, tenemos que dejar de lado ya el Salón de la Fama y a nuestros queridos invitados porque tenemos que irnos a una pequeña pausa, después de la cual tenemos que navegar en compañía de Sandy e Isabel, así que no os mováis de ahí que aún queda IG Cosmopolitan por un ratito, regresamos enseguida. No tenemos tiempo que perder, así que me voy a ahorrar la mucha cháchara que suelo hacer después de cada pausa musical porque tenemos que navegar y hay mucho que comentar, Isa, que sí, buenas tardes. Hola, Buenas Isa. tardes, buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Cómo Bien, estás? aquí viéndoos así de guapos como cada tarde. ¿A que sí? Sí. Quien Hay- diga lo contrario miente. Claro que sí, ¿eh? No nos interesa, ¿eh? Ah. Pues Marilyn, es así, tenemos mucho que contar y yo no sé si nos dará tiempo, pero Esperemos allá que vamos, sí. vamos a ver, ¿vale? Lo que nos dé tiempo, pues comentamos. Si no lo escuchan por ahí, Nosotros te lo contamos. Pasamos a pues arrancamos hablando de Afropoderosa. A ver qué ha hecho. Sí, La ha liado otra vez. Nada, esta vez no la ha liado, ¿eh? La activista antirracista esta vez ha sacado un libro. Un libro que lo ha titulado que España no solo es blanca. Y yo creo que sí, porque hay mucha gente que tiene una percepción un poco diferente, pero ella quiere explicarnos un poco más. Vamos a seguir primero la noticia y volvemos, A ¿vale? ver. Cortita, pero entendamos esto. La activista antirracista Afropoderosa ha publicado su primer libro, España no es solo blanca, que nace para inspirar a cambiar la percepción que tiene sobre un país. España también es negra. La autora ecuatoguineana, una de las voces más solicitadas por las redes sociales para combatir con el racismo, según informa la revista Impacto. Pues ahí hemos tenido Afropoderosa. a Afropoderosa con su libro. Sí. Muy interesante. No sé si ella ha lanzado este libro. Estoy suponiendo que ella habrá lanzado este libro ahora por todo lo que ha pasado con Vinicius y toda esa repercusión, todo lo que ha pasado en internet y tal. No sé, es la impresión yo que no, me no. está Yo, dando. por lo poco que sé,
sé que es algo en lo que ella lleva trabajando ya desde hace Sí. tiempo, porque Sí. imagínate, un Sí. libro no se trabaja en un Sí, solo pero me día. refiero a la fecha de lanzamiento. Bueno, yo no creo que tenga que No, ver. que tenga- no, yo pero tampoco. Sí, yo he tenido la oportunidad de ver el post, de leer un poquito pues la pequeña explicación que ella publicó y tal. Y la verdad que es bastante interesante el punto de vista Sí. desde el cual ella cuenta las cosas. Y yo creo que, estando a favor o no, es un libro que todo el mundo debería de leer. Así es. Y para tener un punto de vista diferente, ¿no?, acerca de las cosas. Es muy bueno y muy interesante. Es muy interesante, Marilyn, doy fe, porque yo también he intentado indagar un poquito y sobre todo me ha chocado un punto en el que ella dice que este libro lo ha escrito a base en también, la ha ayudado en lo que ha sido su infancia, que ella creía que en su infancia decían que los negros no habían hecho nada digno. ¿Entiendes? Ya sabes que ha habido mucho racismo. Sí, sí. Entonces, esto le ha ayudado a entender con el paso del tiempo que no es así, que no es cierto. O sea que es un libro que muchos deberíamos leer para entender más cosas, porque hay gente que se cree hasta el día de hoy que porque España, Europa, es solamente para la gente blanca, un decir, que los negros ahí no tienen cabida. Y yo creo que el negro tiene cabida en toda parte del mundo. Pues igual Al que el igual que en blanco. África, Sí. los No, blancos hombre, también tienen cabida. Hombre, es simplemente, yo creo que con este libro al menos, yo creo que ella pretende pretende concienciar un poquito. Ese libro es un poco, parece que va dirigido sobre todo a la gente blanca, ¿no? Para que entiendan que cuando dices África, que no pienses en gente negra exclusivamente, porque hay mucha gente blanca que a veces no termina de encajar directamente que en África hay países con personas de raza blanca, y yo creo que es una forma de concienciar también. Esa es la Y impresión, viceversa. esa es la impresión que me ha dado al leer Yo creo que a el todos, prefacio. a blancos Y y, negros, viceversa, porque, sí. porque ella, por ejemplo, lo poco que cuenta ahí en la pequeña explicación que ella da, Sí. cuenta el libro, las vivencias que hay a través de otras personas que fueron negras, pero también fueron personas influyentes, ¿no?, de alguna manera en España, pues ya sea por el desempeño que pudieron hacer o por lo que representó su figura. Entonces yo creo que es dirigido básicamente a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debería de leerlo Sí, y está ya en varias y sacar librerías en Europa. algún aprendizaje o alguna enseñanza de Sí. ello. A mí me gustaría que llegue este libro aquí, que podamos tenerlo en nuestras librerías, en alguna parte que se pueda adquirir, porque no solo lo vamos a tener en la red, es mejor que lo tengamos, podamos tener físicamente. Me gustaría que llegara aquí y que la gente tenga acceso a ello. A mucha gente no les gusta leer, pero es que leer, aparte de que nos enriquece, también ayuda a que uno experimente nuevas cosas y que descubra, porque el pensar que hay gente que yo escuché incluso hablar, tú no eres de aquí, vete de donde vienes, tú eres de Europa, vienes de Europa, no cabes aquí, no estás aquí, no. Eso es una falsedad, la verdad. Desgraciadamente el racismo, yo creo, de no haber racismo en el mundo, yo creo que, o sea, Afropoderosa en sí no sería la persona No que tendría es. mucho sentido. Sí, lo único malo que solía ver ella es una creadora de contenido, hace contenido, hace videos en internet y lucha contra el racismo y hace contenido antirracista. Lo único malo que solía haber de gente que hace ese tipo de contenido, no digo ese tipo de contenido de forma despectiva, ¿no? Es que a veces me da la impresión de que están rozando un poquito el extremo, ¿entiendes? Que a veces estás ahí, o sea, el hecho de que tus temas estén centrados exclusivamente en que no, el negro es negro, me gusta ser negro y cosas por el estilo, como que te da o sea, hace para que pierdas un poquito de credibilidad. Personalmente me encanta lo que hace Afropoderosa, pero no me gusta mucho la gente que roza los extremos, ¿entiendes? A ver, personalmente, Marilyn, si yo te preguntara, yo creo que habrás pasado algún tiempo en España, ¿no? Si te preguntara ahora, una persona blanca tiene potestad de decir que, perdón, España no es, o sea, que no hay racismo, ese racismo no existe. ¿Crees que una persona blanca tiene esta potestad o tiene esta autoridad de decirlo? Una persona blanca. Que el racismo no existe. Que el racismo no existe. ¿Por qué no va a tener No entiendo la pregunta. En el sentido que es que, ¿cómo puedes decir que algo no existe si no lo experimentas en primera persona? Pero en ese sentido. o sea, tienes que ser consciente de que algo existe para
habiéndolo experimentado antes? Yo creo que es necesario que lo experimentes o que lo vivas para poder decir que exista o no. Vale, cuando se entonces dice- tengo que decir que no existe el racismo. Porque yo ella no lo ha vivido. personalmente... ¿Lo has vivido? no, por eso te estoy diciendo que, a ver, tengo que empezar a creer que hay racismo solamente si me lo han hecho. No. No Pero- puedo vivir el racismo a través de las experiencias Sí, de los de demás. otros, sí. Pero yo me refiero a decir que no existe, no decir que existe, decir que no Mira, existe. yo creo que cuando la gente suele decir que no existe es porque quizás en el entorno en el que se han movido No lo han vivido. no han sido Sí. testigos de que algo similar haya Sí. pasado, ya sea a su persona o a alguien de su entorno. Justo en ese mismo Quizás contexto no me quieran refiero. decir que no existe, sino que yo no he, No he sido partícipe partícipe, de sí. ello. Por eso o yo no he digo. sido, no he pasado por esa O sea, que no la he situación. experimentado. Sí. Por eso digo que, aunque no soy muy fan de los que van mucho al extremo, por eso me gusta lo que hace Afropoderosa, de que yo no estoy... O sea, yo no soy muy fan de que una persona esté constantemente hablando de que, oh, racismo, 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 pero yo creo que es muy necesario que Afropoderosa haga este tipo de contenido, que escriba este tipo de libros, porque hay personas que deberían concienciarse más en eso del racismo. A eso me refería. Y mucha gente, la verdad, es un libro muy interesante. Yo Sí. espero que lo lea mucha gente y que cruce más fronteras, porque es interesante, y que vaya más. Porque Afropoderosa, con ese primer libro, yo creo que se volverá a inspirar a hacer otro, porque es bueno. Y pues, Hombre, nada, Marilyn. Sí, es lo que está diciendo Santi. Es que, a ver, yo por suerte no pasé por una situación similar, pero yo, por ejemplo, he visto vídeos de Afropoderosa, yo he visto vídeos de Angezomo y otras personas que hacen contenido antirracista, ¿sabes? Y a raíz de las historias que ellas cuentan, yo, no sé si otras personas, pero yo tengo la capacidad de ponerme en los pies de Afropoderosa que existe. y de imaginar Sí. cómo ella se habrá sentido en cierta situación que habrá tenido que pasar con respecto a lo que le ha podido decir a alguien o hacer a alguien para menospreciarla por el color de su Sí. piel, ¿entiendes? Entonces, sí, yo vuelvo a repetir que no creo que sea un libro dirigido a negros específicamente o a Es blancos para todos. específicamente, sino para todos nosotros, Sí. porque yo creo que tenemos algo que aprender de ello. Sí. Aún hay muchísimo camino por recorrer. No creo que podamos terminar con el racismo. No. lo yo dudo tampoco, muchísimo. yo tampoco. Pero Al menos podremos estamos haciendo entender, algo. sí, Exacto. Gente más o como menos. Afropoderosa que tienen, oye, la potestad y que tienen la influencia de poder incidir en la manera de ver las cosas de la gente, pues Pueden tienen que ayudar a seguir cambiar un porque, poco la mentalidad. porque tienen un gran trabajo Sí. encima, tienen que seguir y nosotros pues concienciarnos, ¿no? A raíz de lo que ellos nos enseñan y nos Desde intentan luego, hay inculcar. transmisión. Y otra cosa que me gustaría matizar un poquito es que no sé si no te ha dado la impresión, pero a nivel social no veo mucho... O sea, gente como Angezomo, como Afropoderosa, si te das cuenta, así en las redes tienen mucha influencia y mucho alcance, ¿no? Y no sé, me gustaría que tuvieran un poquito más de reconocimiento aquí, de alguna forma, ¿no? No sé, a veces te sientas y dices, "Buah, a ver, referentes de lucha contra el racismo a nivel mundial, Pero mira, ecuatoguineanas. Santi, Es que por ella desde darle el no está mismo aquí. momento en el que digamos, nosotros mismos ecuatoguineanos somos los primeros, los que vamos en contra de las personas como Afropoderosa que hacen este tipo de contenido a nuestro favor, si somos los primeros en ir en su contra, ¿qué tipo de reconocimiento crees que se les va a Ya. dar? A eso Y estoy encima pidiendo. no estando Yo entre estoy nosotros, pidiendo no que estando- haya... no estando aquí, porque No, aún estando estando. No, yo aquí, sí que quizá. pido que haya un poco de reconocimiento Aún de su estando, parte. es que vamos a ver, que tenemos que ser los primeros en apoyarles y somos muchas veces los primeros que En les vamos en contra, hundirles. pero Sí. eso será en otro capítulo porque nos tenemos que ir ya. Bueno. chicos. Se ha hecho corto, pero Sí. interesante el tema. Ya volveremos el lunes con más. Lindo fin de- Volveremos. Vale, pues mira, tenemos una cita como siempre el lunes a las 6 de la tarde. No olvidéis ir a revisar nuestras redes sociales porque hay contenido nuevo. Por favor, seguir dejando comentarios. A nosotros nos indica, ¿no?, qué es lo que os gusta, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué podemos mejorar. Si dobláis el codo, por favor, no queremos dar las noticias el lunes. Así que nada, besitos cosmopolitanos. Nos vemos. Cosmopolita.